El 28 de junio de 1914, el mundo bailaba al borde del abismo sin siquiera sospecharlo. Una sola pistola y 2 disparos certeros en las polvorientas calles de Sarajevo bastaron para encender la mecha de un polvorín que llevaba décadas acumulando pólvora invisible bajo los pies de reyes y emperadores. Lo que parecía un tétrico incidente aislado desató de inmediato una implacable reacción en cadena. Los tratados secretos se activaron como fichas de dominó, las luces de la diplomacia se apagaron para siempre, y una arrogante Europa, convencida de su eterna supremacía, marchó sonámbula hacia el matadero industrial más brutal que jamás había visto la humanidad. En cuestión de semanas, el orgullo de las potencias se convirtió en carne de cañón, transformando el continente en un vasto e interminable laberinto de trincheras, gas asfixiante y acero humeante, donde la vieja civilización, atrapada en su propio delirio de grandeza, se desangró hasta quedar irreconocible. El telón del siglo XX se alzó sobre una Europa que parecía intocable, un continente ebrio de progreso tecnológico, riquezas coloniales y una arrogancia cultural que rozaba la vanidad absoluta. Sin embargo, bajo esa superficie de palacios marmóreos y desfiles elegantes, las grandes potencias llevaban décadas tejiendo una red invisible de desconfianza, tratados secretos y ambiciones imperiales incompatibles. Alemania y Gran Bretaña libraban una silenciosa y feroz carrera armamentística en los astilleros. Francia guardaba un rencor visceral y eterno por la pérdida de Alsacia y Lorena tras la guerra franco-prusiana, y los Balcanes servían como un caldero a punto de estallar, alimentados por el colapso gradual del Imperio Otomano y el choque entre los sueños nacionalistas eslavos y la rigidez imperial de Austria-Hungría. Era una bomba de tiempo geopolítica perfectamente armada, donde cada nación creía ingenuamente que su ejército de millones de hombres era la única garantía real de paz, ignorando que el continente entero se había convertido en un polvorín gigantesco a la espera de una simple chispa. Esa chispa chisporroteó con violencia en la calurosa mañana del 28 de junio de 1914 en las calles de Sarajevo, cuando el archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa Sofía cayeron abatidos por las balas de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbo-bosnio de apenas 19 años. Lo que en un principio fue catalogado por las cancillerías europeas como un magnicidio local, más pronto se transformó en un engranaje infernal que comenzó a girar sin freno. Austria-Hungría, respaldada por un cheque en blanco de su aliada Alemania, vio en la tragedia la oportunidad perfecta para aplastar de una vez por todas el nacionalismo serbio, lanzando un ultimátum deliberadamente inaceptable que activó de inmediato el pacto de protección mutua entre el Imperio ruso y Serbia. En cuestión de semanas, la maquinaria diplomática colapsó por completo y, atrapadas por la lógica inflexible de sus propias movilizaciones militares, las naciones marcharon hacia el abismo como sonámbulos, recordándonos que el destino del mundo a veces pende del hilo de una fatalidad mal calculada.
El mes de agosto de 1914 trajo consigo una explosión de fervor patriótico que sorprendió a propios y extraños. Millones de jóvenes en Berlín, París, Londres y San Petersburgo se alistaron voluntarios creyendo firmemente que estarían de regreso en casa antes de que cayeran las hojas del otoño, contagiados por una euforia colectiva y romántica que concebía la guerra como una prueba heroica de hombría y honor nacional. Los generales alemanes pusieron en marcha el temido Plan Schlieffen, una audaz y temeraria estrategia relámpago diseñada para rodear al ejército francés, invadiendo la neutral Bélgica y golpear con fuerza en el oeste, antes de que el gigantesco pero lento oso ruso tuviera tiempo de movilizarse. Pero la resistencia heroica e inesperada del ejército belga, combinada con la rápida reacción británica al violar la neutralidad de los pequeños países, rompió los cálculos matemáticos del alto mando germano, dando inicio a una confrontación que muy pronto demostraría haber superado por completo la imaginación de los estrategas militares. El mito de una guerra corta se hizo añicos en las orillas del río Marne en septiembre de 1914, donde un contraataque desesperado de los aliados detuvo en seco la maquinaria invasora alemana, obligando a ambos bandos a cavar surcos profundos en la tierra para protegerse de la nueva y devastadora tecnología de destrucción. Así nació el infierno estático de las trincheras, un vasto laberinto de barro, alambre de espino y ratas que se extendía desde las costas suizas hasta el Mar del Norte, convirtiendo el frente occidental en una carnicería industrial donde los soldados vivían enlodados, aterrados y esperando órdenes suicidas bajo una lluvia incesante de proyectiles de artillería. Las armas habían evolucionado con la revolución industrial, pero las tácticas militares seguían ancladas en el siglo XIX, cuando los generales ordenaban salir de las trincheras y avanzar a la carga por tierra de nadie. Se encontraban con una carnicería metódica perpetrada por ametralladoras capaces de cegar cientos de vidas en segundos y una artillería pesada que pulverizaba los cuerpos hasta borrarlos del mapa. La desesperación por romper aquel sangriento empate técnico arrastró a la ciencia y a la tecnología a los campos de batalla más oscuros de la historia humana, desatando una carrera por la innovación letal que dejó cicatrices imborrables en la memoria de la civilización. En abril de 1915, en las cercanías de la ciudad belga de Ypres, los cielos se tiñeron de un verde amarillento fantasmal cuando los alemanes abrieron miles de cilindros de gas cloro, inaugurando la era de la guerra química que provocaría una muerte lenta, agónica y asfixiante entre los soldados que no lograban colocarse a tiempo sus rústicas máscaras antigas. Poco después, los cielos dejaron de ser el dominio exclusivo de los pájaros para convertirse en un nuevo teatro de duelos a muerte con la aparición de los primeros aviones de combate y cepelines de bombardeo, mientras en el mar, los temibles submarinos alemanes, los U-Boote, estrangulaban el suministro británico desatando una guerra submarina sin restricciones que amenazaba con ahogar económicamente a toda la isla.
Mientras tanto, el conflicto se expandía como una mancha de aceite por el resto del planeta, transformándose en una verdadera guerra mundial que trascendía con creces los campos de Europa Occidental. En el frente oriental, las inmensas llanuras rusas presenciaron batallas colosales y devastadoras, como la de Tannenberg, donde el imperio de los zares sufrió pérdidas humanas tan catastróficas que minaron por completo la estabilidad interna del régimen, sembrando las semillas de la futura revolución comunista. El Imperio Otomano entró en la contienda del lado de las potencias centrales, abriendo nuevos frentes en el Cáucaso y en el Medio Oriente, donde oficiales británicos como el legendario Lawrence de Arabia convencieron a las tribus árabes de rebelarse contra el dominio turco a cambio de promesas de independencia nacional. Incluso los imperios coloniales movilizaron a millones de soldados y trabajadores procedentes de África, la India, Indochina y Australia, arrastrando a pueblos enteros a un conflicto cuyas razones geopolíticas reales les eran completamente ajenas. Para el año 1917, Europa se encontraba exangüe, pisando un terreno de fatiga extrema, desesperanza colectiva y bancarrota moral y económica tras 3 años de masacres ininterrumpidas que no parecían tener jamás un final. La paciencia de las naciones se rompió. En Rusia, el hambre y el descontento provocados por el colapso del frente oriental provocaron la caída del zar Nicolás, seguida por el golpe bolchevique de octubre liderado por Lenin, quien sacó precipitadamente a su país de la guerra mediante el Tratado de Brest-Litovsk, cediendo vastos territorios a cambio de la paz. Sin embargo, el alivio alemán en el este duró poco, porque la implacable campaña de submarinos alemanes que torpedeaba barcos mercantes indiscriminadamente cruzó la línea roja fijada por Estados Unidos, provocando que el presidente Woodrow Wilson abandonara el aislacionismo y declarara la guerra a Alemania en abril de 1917. Inyectando una gigantesca dosis de recursos frescos, tropas motivadas y vitalidad industrial a las exhaustas filas aliadas. El eco de los cañones se había apagado en los campos de Francia, pero el verdadero peso de la carnicería apenas comenzaba a instalarse en la conciencia colectiva de una civilización que miraba sus propias ruinas con incredulidad y horror. Las estadísticas del desastre desafiaban toda comprensión humana. Más de 20 millones de vidas extinguidas, entre soldados y civiles, y otros 21 millones de heridos que deambularon por las calles de las principales capitales europeas cargando con extremidades amputadas, rostros desfigurados por la metralla y un trauma psicológico profundo que la medicina de la época bautizó arcaicamente como neurosis de guerra o shock de trinchera. Pueblos enteros se quedaron sin una generación entera de varones jóvenes, transformando radicalmente la estructura demográfica, social y laboral del continente, mientras millones de viudas y huérfanos intentaban sobrevivir en una economía de posguerra devastada por la hiperinflación, el racionamiento y la escasez crónica de alimentos. Aquel vacío de poder descomunal y el colapso simultáneo de las seculares estructuras dinásticas abrieron paso a una reconfiguración radical del mapa global que terminaría por trazar las fronteras de los conflictos modernos.
En los despachos de París, Versalles, Saint-Germain y Sèvres, diplomáticos europeos y norteamericanos rediseñaron fronteras a golpe de regla y compás, ignorando deliberadamente las complejidades étnicas, religiosas y culturales de regiones enteras como el Medio Oriente y los Balcanes. El desmembramiento del Imperio Otomano dio lugar a un sistema de mandatos coloniales bajo la tutela británica y francesa que sembró deliberadamente las semillas de futuras crisis geopolíticas perpetuas, mientras que en las ruinas del antiguo Imperio ruso se consolidaba con mano de hierro la Unión Soviética, el primer Estado comunista de la historia que nacía directamente de las entrañas y miserias del gran conflicto mundial. En el centro de Europa, el nuevo orden impuesto dejó a la derrotada Alemania sumida en una profunda crisis existencial, económica y moral, obligada a aceptar una culpa exclusiva que repudiaba y a pagar unas reparaciones financieras exorbitantes que hipotecaron su futuro durante generaciones. La combinación de esta humillación nacional, el colapso del valor de su moneda y la desesperación de una clase media arruinada creó el caldo de cultivo perfecto para la radicalización política extrema, alimentando mitos perniciosos como el de la puñalada por la espalda que supuestamente había traicionado al ejército invicto en el campo de batalla. Lejos de constituir la paz definitiva que pusiera fin a todas las guerras, el Tratado de Versalles se convirtió en una frágil tregua de 20 años, un tiempo de descuento silencioso durante el cual el mundo civilizado aguardaba, casi con una fascinación hipnótica, el momento en que las heridas no cicatrizadas volvieran a abrirse con una furia infinitamente más destructiva. La agonía de la posguerra no solo reconfiguró las fronteras geográficas, sino que fracturó de manera irreversible el alma misma de la cultura occidental, sepultando para siempre el optimismo ingenuo y la fe ciega en el progreso indefinido que habían caracterizado a la Belle Époque. Los intelectuales, artistas y filósofos que sobrevivieron a la carnicería se encontraron de pronto naufragando en un páramo espiritual, donde los valores tradicionales, la religión y el patriotismo romántico ya no ofrecían respuestas válidas ante la brutalidad presenciada en las trincheras, dando origen a movimientos de vanguardia profundamente desencantados como el dadaísmo y el surrealismo. En las páginas de la literatura y el arte de los años 20, el mundo comenzó a reflejarse como un páramo estéril y fragmentado, dominado por la sombra perpetua de una generación perdida que había entregado sus mejores años al capricho destructivo de los imperios, y cuya voz ronca y herida advertía que la civilización era, en realidad, un barniz sumamente frágil dispuesto a resquebrajarse ante la menor provocación. Mientras tanto, en las sombras de esa Europa exhausta, el tablero político comenzó a polarizarse de manera radical, marcando el nacimiento de los totalitarismos modernos que devorarían el continente en las décadas siguientes bajo el amparo de la frustración colectiva. En Italia, el descontento por una victoria mutilada alimentó el ascenso del fascismo liderado por Benito Mussolini, mientras que en la profundamente resentida y arruinada Alemania, un oscuro veterano de guerra llamado Adolf Hitler comenzó a capitalizar el odio visceral hacia el Tratado de Versalles y el miedo atroz al comunismo soviético. Estos movimientos extremistas demostraron que las lecciones del conflicto no habían servido para pacificar el mundo, sino para perfeccionar las artes de la propaganda de masas, el militarismo agresivo y la intolerancia ideológica, transformando a las sociedades europeas en ejércitos latentes, donde la democracia liberal comenzó a tambalearse peligrosamente ante el avance implacable de las camisas pardas y negras.